Hola, vamos a realizar el ejercicio 20 de la guía número 1 de análisis matemático vectorial. En este ejercicio lo que tendríamos que encontrar es la parametrización de la curva que resulta de intersecar a la superficie cuádrica, este paraboloide elíptico, con el plano de ecuación 2x más 3 igual a z. Fíjense que al graficar estas dos superficies se puede apreciar en color rosa una curva. Esa es la curva que nosotros tendríamos que parametrizar, una curva en el espacio. Para parametrizar esta curva en el espacio podríamos valernos de lo que ya sabemos de parametrización de curvas en el plano. Lo que podríamos hacer es eliminar una de las variables. Por ejemplo, la variable z está muy fácil de eliminar si igualamos el segundo miembro de la primera ecuación con el segundo miembro de la segunda ecuación. Y de alguna manera podemos despejar, mejor dicho, pasar el 2x restando, completando cuadrados, sumando 1 a cada miembro, podríamos obtener esta ecuación. Esta ecuación, que es similar a la ecuación de una circunferencia en el plano, podríamos valernos de las funciones seno y coseno y obtener una parametrización en términos de x e y. Necesitaríamos obviamente un intervalo de ancho 2π como para garantizar que se recorren todos los puntos de la curva. Y fíjense que de la primera ecuación, que no está despejada x, podríamos obtener x de manera muy fácil, pasando el 1 sumando. Ahora, estas dos variables no alcanzan para parametrizar la curva. Necesitaríamos una tercera variable, que es la variable z. Para eso podemos, con lo que ya sabemos de x y de y, venir a una de las dos ecuaciones, la segunda me parece un poquito más fácil, y encontrar cuánto vale z. Z en este caso sería cambiar a la x por lo que obtuvimos. En este caso, la función vectorial que parametriza a la curva de intersección es la que tiene como primera componente 2 coseno de t más 1, como segunda componente 2 seno de t, y como tercera componente la que surge de reemplazar a la x en la segunda ecuación. Se obtendría el mismo resultado si reemplazamos a la x y a la y en la primera ecuación. Para la segunda parte del ejercicio, lo que me piden es que encuentre, si es que existen, los puntos de la curva donde la recta tangente es paralela al eje y. El eje y, como cualquier recta, tiene su ecuación vectorial. Así que primero tenemos que recordar, hay que tener presente claramente la parametrización de la curva de intersección, pero a su vez también tener presente que el eje y tiene una ecuación vectorial. La ecuación vectorial, como cualquier recta, será el vector director por un parámetro más el vector posición. En este caso el vector posición, el eje y pasa por el origen, será el 0, 0, 0, y el vector posición, el vector director mejor dicho, será el versor j. Ahora, para que dos rectas sean paralelas, lo que tenía que pasar era que los vectores directores tenían que ser paralelos. El vector director del eje y será el versor j, mientras que el vector director de la recta tangente será el vector tangente. Lo que tiene que ocurrir es que el vector tangente tiene que ser paralelo entonces al versor j. Eso va a ocurrir siempre y cuando exista un escalar alfa, de tal manera que uno de ellos se obtenga como la multiplicación de este escalar por el otro vector. Podríamos plantear la ecuación, la derivada, recordemos, se deriva componente a componente, y planteamos la ecuación vectorial que surge de r' igual a alfa por el versor j. Esto va a generar un sistema de tres ecuaciones con dos incógnitas, donde vamos a obtener tres valores para t. Cuando t vale 0, lo que obtenemos es que alfa debería ser 2. Es anecdótico el valor de alfa. Generamos el primer punto P1, que es el 309, que podemos ver representado en la curva. Cuando t vale pi,
el valor alfa sería menos 2 y el punto sería este que se marca acá abajo. Y cuando tenemos el valor 2pi, obtenemos el mismo valor que el primero. Fíjense que si graficamos las rectas tangentes, resultan paralelas o se pueden apreciar paralelas al eje Y. Frente a la pregunta si existen, la respuesta es afirmativa. Existen dos puntos donde la recta tangente a la curva resulta paralela al eje Y.